Hola, vamos a revisar uno de los aspectos importantes que justifican el uso de sistemas de control, que básicamente se refiere a las diferencias que se generan cuando, dado un proceso que se diseñó, ya se pone a operar en forma práctica. Entonces, en la parte de diseño, si se desea hacer un proceso de transformación, ya sea química o física, la parte de diseño se refiere a tres aspectos principales. Lo primero sería seleccionar el tipo de unidad que se requiere. Por ejemplo, si se va a llevar a cabo un proceso de transformación que implica una reacción química, un reactor químico. Es un proceso de reacción que implica una reacción biológica, un reactor biológico. Si es un proceso de separación, una columna de destilación, por ejemplo. La segunda parte es, dado ya el equipo que es adecuado para el proceso de transformación que se requiere, se tienen que establecer dos cosas. Una es el tamaño del equipo para permitir un tiempo de contacto suficiente de los reactantes o materia prima con ya sea un catalizador o simplemente entre ellos, para generar un producto con las especificaciones deseadas y también las condiciones de operación dentro de ese equipo, incluyendo condiciones ya sea iniciales si es un proceso lote o concentraciones de entrada, temperaturas de entrada para un proceso continuo, además de las condiciones propias del mismo equipo. Esto es para cumplir las restricciones ya sea termodinámicas o bien también asociado a la parte de cinética de reacción. Entonces, ya que se establece pues esas condiciones, resulta que cuando ya se llevan a la práctica ese diseño de proceso pueden ocurrir diferencias de lo que se estableció como condiciones de diseño a lo que realmente se va a presentar en la práctica. Eso va a generar un problema. Vamos a tratar de ejemplificar esto con un ejemplo práctico. Este es un reactor biológico. Este ejemplo es un reactor biológico que se utiliza para la degradación de aguas residuales de la industria del tequila. Aquí lo que se tiene es que las aguas residuales de esas industrias generan aguas residuales con alta carga orgánica y también una parte de esa carga orgánica son ácidos grasos volátiles. Entonces, esa carga orgánica, por ejemplo, un valor promedio podría ser 1000 miligramos por litro y con una cantidad de ácidos grasos volátiles de 60 milimoles por litro en base a ácido acético. Ok, bueno, entonces esta concentración con esta carga orgánica no se puede desechar a cuerpos de agua. Entonces, para cumplir la legislación se tiene que reducir esa cantidad de carga orgánica a este valor, 150 miligramos por litro. Entonces, el objetivo de diseñar este proceso sería establecer un reactor que alcance este nivel de degradación de la carga orgánica y también cuidando que los ácidos grasos volátiles no se acumulen o no se generen en forma importante dentro del proceso porque también generan problemas operacionales. Eh, este proceso como tal se lleva a cabo a través de un proceso biológico que se llama digestión anaerobia. Básicamente es un proceso que implica microorganismos, un consorcio de microorganismos. En este caso son principalmente microorganismos acidogénicos y metanogénicos. Y también la carga orgánica a tratar y esto sería en ausencia de oxígeno. Básicamente, como subproducto de la reacción, además de la degradación que se alcanza, eh, el subproducto principal es un biogás, que es una mezcla de dióxido de carbono, metano e hidrógeno. Entonces, eh, resulta que, pues, supongamos que esto ya se diseñó y alguien estableció que el tamaño del reactor y el flujo volumétrico, que les daría el tiempo de residencia, la inversa de este valor, que sería el tiempo de contacto entre reactantes, eh, pues se establece como este valor, ya como una condición de diseño, suponiendo estas condiciones de entrada. Resulta que, bueno, resulta que ya en la práctica es muy probable que las condiciones de entrada no sean el valor constante o promedio que habíamos supuesto inicialmente para el diseño. Podría tener variaciones tanto en la carga orgánica general como en los ácidos grasos. Entonces, esto va a generar que se desvíe el proceso de la condición de diseño que se desea. Aquí, entonces, la parte de control se refiere a dos cosas. Sería identificar que existe un problema operativo, que no se están cumpliendo las condiciones de diseño, y la otra es
hacer un ajuste sobre alguna variable que se pudiera hacer en la práctica de ese ajuste. En este caso sería la dilución, que sería básicamente el flujo lo que se ajusta, el flujo de alimentación. Ok, bueno, entonces este sería, por ejemplo, ya los dos aspectos de un problema de control, de las diferencias de la parte de diseño con la parte práctica. Y bueno, resumiendo esta parte, pues en términos generales el control de procesos es la rama de la ingeniería que permite una operación de un proceso en una meta deseada, ya sea la condición de diseño o otra condición. Los ingenieros de control deben de entender el proceso y diseñar esquemas de control para garantizar la operación del proceso en la meta deseada. En este caso, lo que estamos viendo que en la práctica el proceso real se puede alejar de las condiciones de diseño. Y el control entonces se encarga de identificar problemas operacionales y hacer un ajuste para alcanzar la condición de operación deseada.